Este video tiene como finalidad dar a conocer sobre los delitos de traición a la patria y otros que se encuentran tipificados en nuestro Código Penal venezolano, en el cual es establecido en su libro segundo, capítulo 1, en el artículo 128, en donde tipifica que cualquiera que de acuerdo con un país o república extranjera enemiga exterior o grupos terroristas subversivos atenten contra la seguridad, contra la patria o con alguna de nuestras instituciones republicanas o las hostilice de cualquier manera, será castigado con una pena de presidio de 20 a 30 años. En el parágrafo único establece que quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados no tendrán derecho a gozar de ninguno de los beneficios procesales de ley, ni a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena. Entre estas medidas alternativas podemos encontrar la suspensión del proceso, la rebaja de la pena y al igual que otros establecidos en el Código Procesal Penal. Seguidamente, en el artículo 129 establece que el que con dentro o fuera de Venezuela, sin complicidad con otra nación, atente por sí solo, será castigado con una pena de presidio de 20 a 26 años. Con la misma pena serán castigados quienes soliciten, gestionen o impetren en cualquier forma la intervención de un gobierno extranjero para derrocar al gobierno venezolano. En este presente artículo viene a referirse más que todo en aquellas personas que intenten desestabilizar la integridad del espacio geográfico venezolano, para así atentar contra el gobierno venezolano y en apoyo a su derrocamiento por ayuda extranjera. Seguidamente, en el artículo 130, establece que en tiempo de guerra de alguna nación extranjera con Venezuela aparezca sublevado en armas contra el gobierno legítimo de la República y no las deponga de la primera intimación de la autoridad republicana, será castigado con la pena de presidio de 18 a 25 años. Esto viene establecido ya que en el momento de una guerra extranjera se haya sublevado una especie de militar de alto mando, será castigado sin ningún beneficio de ley, con pena de presidio de 18 a 25 años máximo. En el artículo 131 del Código Penal establece que cualquiera que dentro de o fuera del territorio nacional y a tiempo que Venezuela se haya amenazada de guerra extranjera, favorezca, facilite o ayude de alguna manera con revueltas intestinas o por medio de actos de perturbación del orden público, las miras, planes o propósitos de enemigos extraños, y no se aparte de aquellas revueltas ni se retraiga de dichos actos ante la intimación de las fuerzas públicas o por propia o espontánea deliberación, será castigado con presidio de 12 a 24 años. Esto viene establecido ya que al momento de realizar alguna revuelta para atentar con el bien de la nación, será castigado con una pena de 12 a 24 años, ya que es considerado una especie de traición a la patria. En el artículo siguiente, el 132, nos habla que dentro o fuera del territorio nacional conspire para destruir de la forma política republicana que se ha dado a la nación, será castigado con la pena de presidio de 18 a 16 años. En la misma pena incurrirá el venezolano que solicitara la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela, o pidiera su concurso para trastornar la paz de la República, o que ante sus funcionarios o por publicaciones hechas en periódicos extranjeros atenten contra la moral de los cónsules o funcionarios diplomáticos en el extranjero. Esta pena viene tipificada ya que al momento de dañar la imagen del presidente o de algún funcionario político será aplicada sin condiciones de establecer medidas que favorezcan al imputado. Seguidamente, en el artículo 133 establece que cualquiera de la manera expresada en el artículo 128, que ya hablamos de él, que es aquel que establece la prohibición de la ayuda por parte extranjera hacia quien quiera desestabilizar la seguridad de la independencia,
estorbe o impida, enerve o disminuya la acción del gobierno nacional o de los estados para la defensa nacional sin atender ni respetar las intimaciones de la autoridad pública. Será castigado con presidio de 5 a 10 años. Esto viene conllevando a que la persona que de igual manera colabore en el extranjero con países que se haya declarado en guerra con Venezuela o con grupos terroristas, será aplicada, aparte de esta pena, de presidio de 5 a 10 años. En su artículo 134, cualquiera que debidamente y con perjuicio de la República haya revelado los secretos políticos, militares, concernientes a la seguridad de Venezuela, bien sea comunicando o publicando los documentos, datos, dibujos, planos u otra información relativa al material, fortificaciones u operaciones, la pena será castigado con presidio de 7 a 10 años. De igual manera, la pena será de 8 a 12 años si los secretos se han revelado a una nación que esté en guerra con Venezuela o a los agentes de dicha nación. Y también la pena aumentará en caso de que se haya valido en su carácter de funcionario público de alto grado para obtener dichos documentos o planos que ayuden con la traición a las operaciones militares en Venezuela. La pena aumentará en caso de que ésta se haya cometido por medio de fraude o violación de aquellos objetos. Es decir, en el caso de que algún venezolano con alto cargo haya establecido nivel intenta establecer una pena para los altos funcionarios que se aprovecharon de su cargo y hayan extraído de alguna manera en su cargo de confianza dibujos, planos que atentaran contra las fortificaciones u operaciones militares de nuestro país. De igual manera, en el artículo 135 establece que el que hubiera obtenido la revelación de los secretos o hubiese procurado por cualquier medio ilegítimo divulgar dichos secretos será castigado con las penas anteriores que han establecido el artículo 134 y conforme a las intenciones que en él se hace. Esto quiere decir que todo aquel que sepa de que hay una revelación de secretos o por cualquier medio legítimo no va a haber procurado defender aquellos secretos, será castigado con las mismas penas anteriores. Muchas gracias. Corresponde al capítulo 1 que habla sobre traición a la patria y otros delitos contra este, desde el artículo 136 hasta el 143. Le voy a dar mi resumen, que se encuentra en el Código Penal venezolano. Con respecto a las penas que se encuentran en este cargo, conllevan algunos de los artículos del actual Código Penal. Se refiere que atenta contra la independencia de la República. Por lo tanto, no tendrán derecho de gozar de los beneficios procesados de la ley quien atente contra la independencia. ¿Por qué? Porque son de acción pública, por lo cual dentro del ordenamiento jurídico esto no puede ser. Porque esto se encuentra en una norma que se toma en un sentido amplio, que concibe con la vida social del venezolano y tiene que respetar la soberanía y la libertad con conformidad de los tratados y convenios internacionales, ya que esto es manejado por el presidente de la República en su poder ejecutivo, ratificados en la República, y así saber y dar a conocer que la patria es la función y el entendimiento recíproco de las mayorías, es la aspiración del desarrollo como conjunto de las masas en la búsqueda de la libertad, y así fundamenta el interés público del Estado. Eso quiere decir que protege la organización de sus Fuerzas Armadas y así no ocurre una traición a la patria.
Mi nombre es Ali Rosales, titular de la cédula de identidad 18-991-935. En este caso continuaré sobre el capítulo 2 de los delitos contra los poderes nacionales y de los estados. El artículo 248 establece que quien ofendiere de palabra o por escrito o de cualquier otra manera y respetara al vicepresidente ejecutivo de la República, a alguno de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a algún ministro del despacho, a algún gobernador de estado, a un diputado de la Asamblea Nacional, al alcalde metropolitano, a algún rector del Consejo Nacional Electoral o defensor del pueblo, procurador general o fiscal general del Contralor General de la República o algún miembro del alto mando militar, la pena indicada en dicho artículo se reducirá a su mitad y a su tercera parte si se trata de alcaldes de los municipios. El artículo 149 establece que cualquiera que vilipendiare, es decir, que cometa una infracción como hecho de amenazar, calumniar, insultar, de palabra o por escrito, en su presencia, fuera de ella, a un ministro, autoridad o funcionario público, será castigado con prisión de 15 días a 10 meses. En la mitad de dicha pena incurrirán los que cometieren los hechos con respecto a los consejos municipales. La pena se aumentará proporcionalmente en la mitad si la ofensa se hubiere cometido hallándose las expresas corporaciones en ejercicio de las funciones oficiales. El artículo 150 establece que corresponde a los tribunales de justicia determinar sobre la gravedad o atenuante de las ofensas a que infieren los artículos 147, 148 y 149. El artículo 151 dice que el enjuiciamiento por los hechos de que hablan los artículos anteriores no se hace lugar sino mediante requerimiento de la persona o cuerpo ofendido, hecho por medio del representante del Ministerio Público ante el juez al cual corresponde. El capítulo 3 de los delitos contra el derecho internacional, en su artículo 152, establece que los venezolanos o extranjeros que cometan actos de piratería, es decir, los que tripulen un buque que no pertenezca a la Marina de alguna nación, que ataque a otra nave o que se declaren en rebelión contra el gobierno, serán castigados con presidios de 10 a 15 años. Por su parte, el artículo 153 establece que los venezolanos o extranjeros que en Venezuela recluten gente, acumulen armas, salgan del espacio geográfico de la República en actitud hostil para cometer o invadir el de una nación amiga, serán castigados con pena de 3 a 6 años en arresto en fortaleza o cárcel política. El artículo 154 dice que las penas que establece el artículo anterior se aumentará en una tercera parte si los actos hostiles realizados han expuesto a Venezuela al peligro de una guerra internacional o han hecho romper las relaciones amistosas del gobierno con esa nación. Se aplicarán doblemente las penas si por consecuencia de los actos mencionados se declara la guerra a la República. El artículo 155 dice que incurren pena de arresto por 1 a 4 años los venezolanos o extranjeros que durante una guerra de Venezuela contra otra nación quebranten las treguas o principios que observan los pueblos civilizados en la guerra. También los venezolanos extranjeros que con actos de hostilidad contra uno de los combatientes cometidos dentro del espacio geográfico de la República quebranten la neutralidad de esta en caso de la guerra entre naciones extrañas. Y los venezolanos o extranjeros que violen las convenciones o tratados celebrados por la República de un modo que comprometa la responsabilidad de esta. Su artículo 156 establece que los venezolanos o extranjeros que contra la prohibición de las leyes, decretos o mandamientos de las autoridades de una nación amiga entren en ella por fuerza o clandestinamente, partiendo del territorio de Venezuela, serán castigados con pena de expulsión del espacio geográfico de la República por tiempo de 2 a 5 años. Gracias. Mi nombre es Emilia Dayana Jaimes Torres, titular de la cédula de identidad 19599463. Les voy a hablar sobre la continuación del capítulo 3, libro segundo, Delitos contra el Derecho Internacional. El artículo 157 nos habla que cualquiera que cometa un delito en el espacio geográfico de la República contra el jefe o primer magistrado de una nación extranjera, la pena aumentará de una sexta a una tercera parte, si se tratara de un acto contra la vida, la seguridad o libertad de dicho personaje. La pena se agravará y no podrá ser menor de 3 años de prisión. En los demás casos, la pena corporal podrá ser menor de 60 días.
y la pena pecuniaria no podrá ser inferior a 250 unidades tributarias. El artículo 158 nos dice que cualquiera que por acto de menosprecio a una potencia extranjera arrebate, rompa o destruya la bandera o cualquier otro emblema de dicha nación será castigado con arresto de 1 a 6 meses. El artículo 159 nos dice que en los casos de los delitos cometidos contra representantes de potencias extranjeras acreditadas cerca del gobierno de Venezuela, en razón de sus funciones se aplicarán las penas establecidas para los mismos hechos cometidos contra los funcionarios públicos venezolanos por razón de sus funciones. El capítulo 4 nos habla de las disposiciones comunes a los capítulos procedentes. El artículo 160 nos dice que cualquiera que para cometer uno de los delitos previstos en los artículos 131, 143 y 145 se valga de la Fuerza Armada o ejerza en ella mando superior o atribuciones especiales será castigado de 5 a 7 años. El artículo 161 nos dice que cualquiera que fuera de los casos previstos en el artículo 84, que habla de la concurrencia de varias personas en un hecho punible, proporcione voluntariamente asistencia, facilite recurso a la Fuerza Armada o de algún modo favoreciere sus operaciones, será castigado con arresto de fortaleza o cárcel política por tiempo de 3 a 30 meses. El artículo 162 nos habla de los que están exentos de la pena, en los que podemos mencionar los que antes de toda medida de la autoridad o de la fuerza pública o inmediatamente después hayan disuelto la gente armada o impedido que ésta cometiese el delito para el cual se habían reunido, los que no habiendo participado en la formación o en el mando de la gente armada, consistieren antes o inmediatamente después de dicha medida en retirarse sin resistencia, entregando o abandonando sus armas, y los soldados reclutados por las fuerzas rebeldes. El artículo 163 nos habla de cuando varias personas han cometido delitos según en los casos del artículo 128, cuya pena es de presidio de 6 a 12 años. En los casos de los artículos 143, la pena de presidio es de 3 a 6 años. En los casos del artículo 145, con presidio de 6 meses a 1 año. Y en los casos de la primera parte del artículo 157, con prisión de 1 a 3 años. Por ende, están exentos de toda pena los que se retiren del complot antes de haberse dado el principio de ejecución del delito y antes de que se inicie el procedimiento judicial correspondiente. El artículo 164 nos habla de que cuando el inculpado cometa otro delito que merezca pena corporal mayor de 30 meses, si el nuevo delito fuese el de homicidio o el de lesiones, se seguirán las reglas siguientes. Si tales delitos fueron cometidos por las fuerzas rebeldes en acción de guerra, se aumentará una mitad la pena normalmente señalada por su castigo. Los homicidios y lesiones cometidos por las fuerzas rebeldes no en acción de guerra se castigarán de conformidad con las disposiciones de los capítulos 1, 2 y 3 del título 9 del libro 2. Los homicidios y lesiones cometidos por las fuerzas de gobierno se castigarán conforme al Código Militar. El artículo 165. Las disposiciones del artículo anterior se aplicarán también al que para cometer alguno de los delitos previstos en el presente título invada algún edificio o se apodere con violencia o engaño de armas, municiones o víveres existentes en el lugar, aunque el hecho merezca una pena corporal de menor de 30 meses. Gracias.